Hola, buenas tardes. Ya son las 4:05, entonces ya vamos a dar inicio. Primero que nada, les quiero dar la bienvenida y agradecerles de parte de Siberius, Hyperbird y Nautilus a todos los que estén hoy con nosotros, acompañándonos en esta última plática en relación al medio ambiente con el doctor Oliver Probst. Y pues espero les guste. Le doy la palabra al doctor. Antes de comenzar, quisiera dar una semblanza del doctor Oliver, a quien le agradezco mucho su asistencia y que nos dé el tiempo para compartir con ustedes. El doctor Oliver Probst nació en la ciudad de Hannover, en Alemania, y recibió su grado de ingeniería y doctorado en la Universidad de Heidelberg en el área de física y con especialización doctoral en física experimental. Y pues ha sido profesor e investigador y ha colaborado con el TEC de Monterrey desde 1996. Ha sido director de departamento en el Tecnológico de Monterrey, un productivo investigador y un gran profesor, por lo cual se ha hecho acreedor al reconocimiento a la labor docente y de investigación en varias ocasiones. Ha sido fundador y participa en varios grupos de investigación enfocados en la energía eólica y biodiesel. Y pues bueno, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, si no me equivoco, nivel 2, ¿verdad, doctor? ¿O qué nivel? Sí, ¿verdad? Nivel 2. Recientemente publicó un libro relacionado con la transición energética y la descarbonización de energía en México. Y pues un gran profesor, gran investigador, gran amigo. Muchas gracias, doctor Prost, por estar aquí. Bienvenido y pues adelante. Sí, pues muchas gracias por la amable invitación. Veo que hay un buen quórum aquí de casi 150 personas, posiblemente otras más en el canal de YouTube. Entonces, bienvenidos a todos. Espero que esto sea un espacio de conversación más que de una cátedra de un lado para el otro. Y yo creo que muchos de ustedes seguramente tienen inquietudes, tienen dudas, han leído cosas, han escuchado cosas, han hecho investigaciones propias posiblemente. Y pues obviamente el tema de la energía, de la transición energética es un tema clave. No solamente para los que de casualidad estamos trabajando en esta área, ¿no? Sino creo que literalmente para todo el planeta, ¿no? Y voy a tratar de pasarles algunos pedazos de información, algunos mensajes clave. Obviamente no va a alcanzar el tiempo para agotar todo, por eso quisiera alentarles a que por favor que manifiesten cualquier inquietud. Voy a tratar de irme lo más rápido posible sin que se pierda el hilo de la plática, pero pues sí siéntase con toda la confianza de preguntar en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, voy a proyectar aquí, déjame ver, por algún motivo llegué aquí al final de la plática. Entonces, bueno, pues el tema que se propuso fue muy similar a temas que yo he impartido anteriormente, ¿no? Se llamó los retos de la situación energética, muy particularmente en México, ¿no? Obviamente en el contexto mundial, y pues en los últimos años hemos visto pues algo de distribución de mitos, ¿no? Pues obviamente eh, con las redes sociales y con los diferentes canales que hay amplias posibilidades, ¿no? Para difundir verdades a medias o de plano mentiras, ¿no? Entonces es importante tener una perspectiva científica, ¿no? Para para poder separar lo que evidentemente es mentira, lo que evidentemente es falso, ¿no? Y, y otros temas que a lo mejor requieren de investigación. No siempre vamos a tener todas las respuestas, ¿no? Pero en particular en tema de energías limpias existen varios mitos, ¿no? Por ejemplo, el mito de que las energías limpias o las renovables en particular son caras, ¿verdad? Ese es un mito muy persistente,
¿no? Y a lo mejor era cierto hace 30, 40 años, pero en 2021, y les voy a mostrar los datos, las energías solar y eólicas son las más baratas para generar electricidad específicamente, ¿no? Entonces ya ese mito definitivamente está descartado, ¿no? Y eso es un fenómeno que sucede en todo el planeta, a mayor o menor medida, dependiendo un poco de las condiciones, ¿no? El otro mito muy persistente es que, bueno, que no son confiables en algún sentido muy vago, ¿no? Porque, bueno, pues la generación eólica y solar, pues no es constante, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y se tiene de alguna forma la idea de que las plantas fósiles generan siempre al 100%, ¿no? Que tampoco es cierto, ¿no? Y bueno, por otro lado, estamos siempre dados a utilizar nuestra experiencia anecdótica, ¿no? Lo que yo vivo en mi diario, ¿no? En mi quehacer diario, ¿no? Extrapolarlo, pues a escalas mucho más grandes, ¿no? Y eso puede conducir a fallas dramáticas, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que en nuestra casa a lo mejor sopla viento en la tardecita nada más, ¿no? Y pues en la mañana siempre nunca hay. Y de ahí concluyo que pues el viento no es confiable, ¿no? ¿No? Pues obviamente no es así. Pues para empezar, si voy a poner la granja eólica, la voy a poner en un lugar donde haya viento, ¿no? Donde sopla la mayor parte del tiempo, ¿no? Y aún en ese sitio, pues posiblemente no esté soplando constantemente. Pero si tengo un sitio aquí y otro sitio allá, pues estos se van balanceando, ¿no? Y hacen que la generación sea mucho más estable. Entonces hay que entender estos fenómenos con un poquito más a detalle, con un poco más de detalle, perdón. Entonces vamos a empezar con un poco de contexto, ¿no? El cambio climático no es un problema del futuro, es un problema ya real, ¿no? Y una de las manifestaciones son los inmensos incendios forestales que se han dado y que amenazan de manera muy gravemente los pulmones, los pocos pulmones verdes que tenemos en la Tierra, ¿no? La plática no se trata específicamente de esto, pero debe estar muy claro, ¿no? Necesitamos actuar contra el cambio climático que ya está en curso. Pues uno de los forzadores del cambio climático, por supuesto, es el uso de las energías fósiles, ¿no? Y sabemos que pues, esto lleva un poco más de un siglo, ¿no? 150 años cuando mucho que se ha utilizado la energía fósil de manera sistemática, pues empezó con el carbón en Inglaterra, en otras partes, ¿no? Y pues desde el principio del siglo XX con el petróleo, ¿no? Y el petróleo por mucho tiempo solía ser barato, ¿no? Era fácil de producir, ¿no? No necesariamente considerando los impactos ambientales, pero simplemente el costo de venta, ¿no? Era barato, pero cada vez está menos disponible, ¿no? Y esto es una gráfica ya un poco obsoleta, la tenía a la mano, que ilustra que ya en la gran mayoría de los países productores del mundo ya se ha pasado por el cenit de la producción. En México es uno de los casos, ¿no? Digo, todavía en México pensamos, a lo mejor ustedes no tanto porque pues tendrán alrededor de menos de 20 años, tal vez ya nacieron tal vez una sociedad donde no se habla de petróleo todo el tiempo, ¿no? Pero la gente mayor, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país actualmente hay muchas personas muy mayores, ¿no? Que lo cual no es, que toman decisiones, lo cual en sí no es malo. El malo es que cuando consideran que las cosas se tengan que hacer como se hacían en los 60s o los 70s, porque pues era cuando ellas estudiaban, cuando ellas eran jóvenes, ¿no? Obviamente no es así, progresamos, pues nadie usa hoy en día una máquina de escribir, ni siquiera un teléfono fijo, raras veces, ¿no? Pues la tecnología ha avanzado, ¿no? En muchas partes, ¿no? ¿Por qué no va a avanzar también en el tema energético, ¿no? Entonces es importante no hacer más de lo mismo. Más de lo mismo es utilizar ahora técnicas de fracturación hidráulicas para masivamente destruir hábitats. Estas son imágenes de Estados Unidos donde ven paisajes totalmente perforados, totalmente fragmentados. Y lo que no ven, que es obviamente igual de grave, pues es obviamente la contaminación de las aguas, son las fugas de metano y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esto no son nuevas tecnologías, esto simplemente es una tendencia de cosas que se han estado haciendo porque se les ha dado licencia a estas empresas, a estos individuos a contaminar a costa del patrimonio de todos, ¿no? Peor todavía, no sé si peor, posiblemente visualmente peor, ¿no? En las arenas bituminosas
en Canadá, ¿no? Es una destrucción ambiental abismal que pueden ver en estas fotografías. Fíjense nomás aquí en el tractocamión, son aquí una muy pequeña, un puntito, ¿no? Este es un tractocamión de 4 metros de altura, ¿no? Se pierde totalmente en este universo de contaminación que están produciendo aquí. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, ni económico, ni ecológico, ni nada, ¿no? Se está haciendo porque el gobierno de Canadá está subsidiando esto mediante gas natural prácticamente regalado a los productores, ¿no? Afortunadamente, el presidente Biden recientemente canceló el gasoducto Keystone Pipeline, que iba a llevar una mayor cantidad de este petróleo que se produce aquí a Estados Unidos y que iba a representar un incentivo para contaminar y destruir más. Muy bien, no sé si alguien tenga una pregunta hasta este momento. Veo aquí algún comentario en el chat. Bueno, de momento no veo nada. Si el moderador o la moderadora puede canalizar las preguntas que hubiera, con mucho gusto las puedo tener, ¿no? Bueno, si no es así, continuamos por un momento, ¿no? Pues voy a hablarles un poquito de las energías renovables, ¿no? Es el tema que me ha ocupado en los últimos 20 años, más o menos, y pues he tenido la buena fortuna de participar en el desarrollo de granjas eólicas a lo largo del país y también en Estados Unidos. Aquí arriba, Eólica Tres Mesas, es un grupo de 5 parques eólicos en el que me ha tocado la suerte de participar. Abajo tienen el parque fotovoltaico más grande en México, ahí no tuve ninguna participación. Sin embargo, pues lo que podemos resaltar que las energías renovables son buenas, bonitas y baratas. Son buenas porque son confiables y les voy a tratar de convencer porque son confiables. Son bonitas porque son limpias, ¿no? No usan ni combustible ni usan agua, ¿no? Ambas cosas son importantísimas, ¿no? Sobre todo en el contexto de un país donde gran parte del país tiene escasez del recurso hídrico, ¿no? Y son baratas porque son baratas, ¿no? Así es, ¿no? Y pues uno de los mitos que ha estado circulando, ¿no? En los últimos 2 años en las redes sociales y en comunicaciones oficiales, que, bueno, que los precios, las que se publicaron no son. Por algún motivo no cuesta lo que se publicó, lo que todo el mundo dice que cuesta, ¿no? Y nunca se ha dado ninguna razón por lo cual esto fuera diferente a lo publicado. Bueno, ¿qué es lo que está publicado? Por ejemplo, los precios de los autoabastecimientos, eso es un dato que no es propiamente público, pero esto en tiempos antes de la reforma eléctrica que ocurrió en el 2014, los proyectos renovables pues, se podían hacer en esa modalidad de autoabastecimiento y la energía pactada costaba del orden de $75 por megawatt hora. Para darles una idea, ¿no? A lo mejor no tenía idea muy clara qué significa dólares por megawatt hora, pero pues es simplemente una unidad, ¿no? Ya cuando empezaron las subastas de energía limpia, ya en la primera edición de 2015, se logró un precio promedio de $48 por megawatt hora, o sea, dramáticamente más barato. En la siguiente bajó a 34, ¿no? Y pues mucha gente pensaba, pues más bajo no se puede, ¿no? Y pues, oh sorpresa, en 2017 se logra un precio promedio de $20 por megawatt. O sea, prácticamente una cuarta parte lo que se había pagado apenas 4 años antes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la clave del éxito? ¿No? Son varios de los aspectos, ¿no? Ahorita lo mencionaré un poquito más a detalle. Sí, bueno, de una vez Edgar Hernández levantó la mano. Si gustas hacer una pregunta, si quieres por el micrófono, si es posible. Sí, hola doctor, ¿cómo está? Yo Sí, tenía una hola. pregunta igual y a lo mejor puede ser como una mejor referencia, no sé si nos pudiera hacer el favor. Estos costos, si lo pusiéramos en términos del gasto de una familia promedio, ¿como cuánto representaría? No sé si pudiera. Sí, bueno, es una buena pregunta. Sí hago la aclaración, aunque tengo un pequeño ejercicio que lo va a poner un poquito más en contexto. Estos son precios al mayoreo, ¿verdad?
Estos son precios de generación, digamos, en la salida de la planta, bueno, en la entrega a la red nacional de transmisión, ¿verdad? Luego, pues, está la red de transmisión de por medio, está la distribución y pues hay costos con la administración y muy en particular lo que es la distribución, ¿no? Entender los cables y llevar la electricidad a los hogares es muchas veces lo que más cuesta, ¿no? Bueno, que cuesta, no más, pero que cuesta una parte importante, ¿no? Entonces, estos no son los precios que paga el consumidor, a menos que el consumidor sea una aserera o alguien muy grande, ¿no? Que recibe la energía de mayoría directamente, ¿no? Ahorita tengo un pequeño ejercicio que ilustra qué tanto podría bajar el recibo de todos nosotros, ¿no? Si se generalizara esto, ¿no? Entonces, tal vez si se pueden esperar un par de minutos, ahí se va a quedar mucho más claro cómo se traduce esto en una reducción del costo del consumidor. ¿Eh? No sé si hay otro comentario. Gracias. ¿Eh? Bueno, uno se pregunta, pues, ¿a qué se debe, no? Esta reducción, ¿no? Porque no puede ser nada más tecnología, ¿no? En 4 años, una reducción a una cuarta parte, pues suena mucho, a mucho, ¿no? Y bueno, en realidad son varios factores. Uno es escala grande, ¿no? Obviamente no lo cuesta lo mismo instalar 1 millón de paneles solares que 10 en una casa, ¿no? Tienes un enorme factor de escala, ¿no? El compromiso de largo plazo también es importante. Si alguien me firma un contrato por 20 años, ¿no? Yo puedo dar un precio mucho más atractivo que en la situación hipotética donde yo tengo que salir de puerta en puerta a venderme energía cada año porque se me vencen los contratos, ¿no? Entonces, tiene un efecto financiero muy, muy importante, ¿no? Muy importante la competencia, ¿no? Una empresa monopólica que puede cobrar lo que quiera, va a cobrar lo que quiera, ¿sí? Y va a dar el servicio con la calidad que quiera, ¿no? Ustedes probablemente ya no vivieron los tiempos de cuando Teléfonos de México, como se llamaba anteriormente, pues era el monopolista absoluto, ¿no? Pues en aquel entonces necesitaban contactos para conseguir una línea telefónica, ¿no? O sea, no puedes llegar más a la tienda y decir, oye, dame una línea telefónica, ¿no? Pues tenías que tener palanca, ¿no? Para conseguir una línea telefónica. ¿Por qué? Porque ellos eran los únicos que podrían conceder este servicio y pues lo aprovechaban, ¿no? Y bueno, con CFE pues hemos tenido la misma situación, tienes un solo proveedor, puede dar servicio cuando quiera, ¿no? Te puede cortar cuando quiere, te puede dar servicio con la calidad que quiera, puede tener las interrupciones que quieran y nadie le puede hacer nada, ¿no? Esa es la situación de un monopolista, ¿no? Cuando tienes competencia hay varios que pueden competir por ese mercado, ¿no? Y la transparencia, ¿no? Entonces, rápidamente, no quiero, son temas muy importantes, sobre todo en el contexto mexicano, por eso creo que si pueden detenernos un par de segundos aquí. La tecnología ha bajado el costo, esta gráfica ya está obsoleta, pero ahí la tenía en la mano, ¿no? Vemos como el costo de las aerogeneradores y las instalaciones ha bajado un 30%, ¿no? Durante este periodo de 7, 8 años, ¿no? La fotovoltaica ha bajado mucho más, ¿no? Ha bajado un 80%, ¿no? Y hay aplicaciones como los LEDs, ¿no? Que han bajado todavía mucho más, ¿no? La competencia se ilustra en la gráfica inferior, ¿no? Aquí vemos, estas son subastas en diferentes partes del mundo, ¿no? Y podemos ver cómo inicialmente, pues, los precios eran muy altos, pero ya conforme que se establece la competencia, pues ya baja mucho los precios, ¿no? Y la transparencia, esto es aquí una copia de una hoja de Excel que yo creé, bueno, entre muchas otras, para analizar las subastas, para entender, ¿no? Si se habían asignado correctamente a los ganadores, ¿no? Era un poquito complicado el proceso, pero ahí estaba la información, ¿no? Uno podía verlo, ¿no? Entonces, esto fue la clave del éxito, ¿no? Bueno, muchos me preguntan acerca de la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, pues ya tiene obviamente más de 70 años de existir, ¿no? No fue creado con el objetivo de generar electricidad, fue más bien un coproducto, ¿no? Pero bueno, ¿dónde estamos hoy en día, no? Nuevamente, yéndonos a precios reales, ¿no? De los pocos proyectos que se hacen fuera de China, porque prácticamente todos los proyectos nuevos de energía nuclear que se hacen en China, tenemos de Hinkley Point C en el Reino Unido, donde el precio pactado por un periodo de 120, por 30 años, ¿no? Un tiempo muy, muy largo, ¿no? Es de $120 por megawatt hora. ¿Eh? Comparémoslos con los datos que les acabo de dar, de $20 en promedio. Aquí vienen incluso dos candidatos que fueron todavía más baratos, ¿no? Solar Pachamama y Eólica la Amistad.
17, 18 dólares por hora. O sea, una sexta parte de lo que cuesta la energía nuclear es lo que cuesta la energía eólica solar en México, ¿no? Entonces, independientemente de otros aspectos, obviamente la energía nuclear tiene pues muchas complicaciones que no son el tema de la plática de hoy. Pues de entrada es 6 veces más cara que la energía renovable, ¿no? Incluso las plantas que más hay en México, ¿no? La mitad de la energía eléctrica, más de la mitad en México se produce con plantas de ciclo combinado con gas natural y a un precio típico de México de 3.45 dólares por millón de BTU, cuesta producirla 60 dólares. O sea, aún así, a pesar de que esto sí, la tecnología que se instaló ya por más de 20 años, cuesta 3 veces lo que cuesta la energía renovable, ¿no? Muy bien, no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? Creo que ese es un punto importante. Hay preguntas en el chat, no sé si quiera que se las lea. Sí, por favor, por algún motivo se me complica ahorita ver el chat con la presentación abierta, ¿eh? Ok. Ernesto Miranda pregunta, ¿las energías renovables podrán reducir la dependencia mexicana al gas natural extranjero? Sí, sí, un tajante sí, por supuesto, ¿no? Ahorita gran parte del gas natural que importamos es para generación eléctrica, ¿no? Hay otros usos que con los industriales donde es un poco más complicado encontrar un sustituto para la energía eléctrica, es inmediato la sustitución, ¿no? Sí. Y la otra, que ya es la última, bueno, en el chat, es de Paola Elizondo, que pregunta, ¿por qué ponerle tantas trabas a las instalaciones existentes de energía solar y eólica a gran escala? Sí, bueno, ahorita tengo un poco más de información sobre esto, pero es un tema exclusivamente político, ¿no? Tiene que ver con el control político del sector, ¿no? Y ya, ¿no? No tiene ni siquiera tener que con costos, ¿no? Ahorita les voy a abundar un poquito más sobre el tema, pero actualmente, adelantando un poquito, hay un mandato político que nuestro presidente generó de que Pemex tiene que refinar más petróleo, más crudo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un mandato político, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no, ¿por qué manda? Y el problema es que las 6 refinerías de México tienen una muy pobre capacidad de refinar crudo pesado, ¿sí? Fueron diseñadas más para crudo ligero, ¿sí? Entonces, a una refinería debidamente equipada significa que tiene una instalación que se llaman coquizadores, ¿sí? Que permiten craquear, romper residuos muy, muy densos. Puede producir un 5% de residuo, que llamamos, ese residuo le llamamos combustóleo en México, ¿no? En inglés le llaman fuel oil, ¿no? El combustóleo, ¿no? Entonces, adivinen cuánto combustóleo produce, o qué fracción de combustóleo producen las refinerías mexicanas. 5% es el estándar internacional. ¿Alguien quiere atreverse a una estimación? Ahí está el dato, 30%. Y es más, en los últimos años ha aumentado a 35%. Entonces, más de una tercera parte de todo crudo termina en residuo, porque eso es, el combustóleo es un residuo, ¿sí? Que normalmente se busca minimizar. Entonces, como las refinerías mexicanas no están preparadas y existe el mandato político de refinar mucho, ¿por qué? Porque tienes que refinar, ¿sí? Entonces, significa que tenemos cantidades crecientes de combustible, ¿no? Y apenas las semanas pasadas hice un análisis, pero ya me quedan obsoletos los números, ¿no? Yo me había trabajado con datos del orden de 180, 200 mil barriles de combustible al día. Hoy salió en el Universal la nota que México actualmente está generando ya 245 mil barriles de combustible al día. Entonces tiene una enorme cantidad de este residuo con el cual no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es quemarlo en las plantas termoeléctricas de CFE. El problema es que como combustible no solamente es sucio, sino también es caro. Entonces, normalmente, ni siquiera por razones ambientales, que ojalá que sí fuera, ¿no? Sino por razones económicas, no le toca generar una planta de CFE que use combustible. Se llama despacho económico. No se le permitiría generar.
Y ha ido de más a menos la generación de las termoeléctricas en México, por eso, porque hay un mercado y se despacha una planta fotovoltaica o eólica que es muy barata, ¿no? Y se queda parada la termoeléctrica. Y bueno, pues eso no le gusta a algunos señores, ¿no? Que las plantas de CFE estén operando con mínima capacidad, ¿no? Y quieren forzar con calzador que estas plantas operen y de paso resuelven el problema del excedente de combustible. Esa es la historia corta. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no es el caso, pregunto Eder, ¿no? Acerca de cómo se traduce estos costos de mayoreo a un recibo eléctrico. Es una pregunta muy, muy válida. Entonces, muy brevemente aquí puse un recibo, no de un cliente residencial, porque residencial tiene una tarifa básicamente plana, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer la comparación. Pero tomamos un usuario comercial, ¿sí? Alguien que tiene una tienda y tiene, bueno, un negocio razonablemente grande, pero una tienda al final del día, ¿no? Entonces, Bruce, aquí esto es para febrero de 2019, pero no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, él pagaba en este mes aquí prácticamente 2.8 pesos por kilowatt hora, ¿sí? Ya en pesos en vez de dólares, ¿no? Y vemos aquí haciendo el ejercicio, ¿no? Sustituyendo los insumos de CFE por los insumos de la subasta, el precio sería 1 peso. O sea, tendríamos una reducción de 60% del costo de la electricidad, ¿no? Si esto se masiva. Claro, eso supone que CFE pasa esta ventaja adelante hacia el consumidor. No necesariamente es así. Puede también pagar su deuda, hacer otras inversiones, ¿no? Puede aprovechar, ¿no? Pero bueno, es muy grande esta reducción que se puede tener al masificar el uso de las energías renovables. Incluso para la misma CFE es una gran ventaja, ¿no? Muy bien, rápidamente aquí la experiencia internacional, ¿no? En México tenemos del orden de 8% de penetración de la parte, bueno, la eólica solar, pues también tenemos hidroeléctrica, que ya básicamente la misma de hace 20 años, y un poquito de geotérmica, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Entonces, como digo, en México se ha decidido frenar, ¿no? La penetración de las renovables, con argumentos de confiabilidad, ¿no? Que diciendo, bueno, que la red mexicana no puede con tanta energía renovable. Ha sido el discurso. Como les acabo de explicar, el discurso de verdad es otro, ¿no? O sea, eso no tiene ningún fundamento técnico, pero hay países, bueno, Dinamarca ya tiene más de 50% y otros países más, por ejemplo, Uruguay tiene, bueno, aquí nomás viene la parte fotovoltaica y eólica, sobre todo la eólica, ¿no? Pero Uruguay tiene prácticamente el 100% de energía eléctrica ya a partir de fuentes renovables, ¿no? La otra parte principal es un poquito de biomasa y hidroeléctrica, ¿no? Ahorita les muestro un poco más de Uruguay, ¿no? Incluso países como Honduras y Nicaragua, ¿no? Y Nicaragua, pues, no tiene exactamente la fama de ser un país así fifí, ¿no? De neoliberal o algo, ¿no? Al contrario, ¿no? Aún así, ¿no? Están aumentando fuertemente su participación en energía renovable, ¿no? Aquí en Uruguay un poco, un pequeño panorama. Esta gráfica no es necesario que la entiendan así al detalle. Aquí nomás rescatamos que el eje vertical es el consumo, ¿no? Y en 2011 era esta línea horizontal, ha aumentado un poco desde entonces, ¿no? Y aquí en el eje horizontal viene la probabilidad de tener un año seco o un año húmedo, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, un año húmedo, que es básicamente aquí perdón, un año seco, muy a la izquierda, la energía hidroeléctrica podía producir más o menos el 25% de la electricidad del país. Mientras que en años húmedos, como pueden ver aquí a la derecha, podía dar prácticamente el 100%. Es importante entender eso, ¿no? Digo, aquí en el discurso público se nos ha dicho mucho, ¿no? Pues la hidroeléctrica es la buena, ¿no? La eólica es solar, no, ¿no? ¿Por qué es la buena? Porque es la de CFE, ¿no? Bueno, la gran mayoría, ¿no? Bueno, en realidad ni es buena ni mala, son complementos, ¿no? La hidroeléctrica con embalses puede dar una relativa constancia de la producción en un corto plazo, pero varía enormemente entre años. Hay años secos y años húmedos, ¿no? Y hay estaciones húmedas.
y secas, ¿no? Y en el trópico mexicano es muy notorio esto, ¿no? Entonces, básicamente en años secos, pues Uruguay tenía que importar mucho petróleo, ¿no? Y bueno, pues eso traducía obviamente en un gasto. Entonces decidieron apostarle fuertemente a la eólica. Entonces hoy en día, en años húmedos, les sobra energía eólica, ¿no? Pero dicen que prefiero esto a parar mis granjas eólicas a comprar petróleo y quemar petróleo, ¿no? En años secos, pues ya queda un cachito, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo, esto es una presentación que escuché el año pasado, ¿no? Aquí estos son 3 días en enero del año pasado, ¿no? Entonces vemos que de estos 3 días nomás, este cachito nomás fue energía fósil, todo lo demás es renovable, ¿no? Y como vemos aquí, a diferencia de México, aquí se usan las hidroeléctricas para regular las variaciones de la eólica. Aquí la eólica varía bastante, les voy a mostrar ahorita en un momento más que en México varía mucho menos. La razón es que Uruguay es un país muy pequeño y las granjas eólicas básicamente están todas en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces eso hace que si baja el viento en una granja, pues baja también en la otra. Entonces las variaciones en Uruguay son mucho más grandes, ¿no? Que en el caso de México, ¿no? Pero aún así lo pueden hacer, usan sus hidroeléctricas para regular, ¿no? En México no lo quieren hacer porque pues las eólicas son privadas y las hidroeléctricas son de CFE y pues no podemos ayudarle al adversario, ¿no? Esa es la lógica, que no tiene lógica, ¿no? Que se está siguiendo actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto varía? Eso es el gran tema, ¿no? No sé si haya preguntas, veo aquí que se eliminó el chat. No sé si hay otro comentario, más que... No, por el momento no. Por el momento no. ¿Vale? Entonces vamos a entrar un poquito a este tema espinoso. Bueno, ¿qué tanto varía realmente la energía renovable? ¿No? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué tanto varía en México? Ese es un punto, ¿no? ¿Y qué tanto impacta esto en el sector eléctrico? Porque si ahora es que si no sé cómo funciona la red eléctrica, es muy difícil que digas que pueda decidir si es un problema o no, ¿verdad? Entonces necesito tener una idea muy básica por lo menos, ¿no? ¿Qué tanto se puede predecir? Es un tema muy importante, ¿no? ¿Y qué tanto contribuye la generación eólica solar cuando más se necesita, ¿no? Porque resulta que la mayor parte del año hay recursos de generación en abundancia, ¿no? En este momento, pues tenemos el doble de la capacidad que necesitamos para generar electricidad. Pero ya llegando junio y julio, ¿no? Y en pleno calor y con todos los aires acondicionados prendidos, ahora sí importa cuáles plantas están disponibles, ¿no? Y una gran pregunta es, pues la eólica y la solar están disponibles cuando están prendidos todos los aires acondicionados porque hace 45 grados en todo el país. Y la respuesta es sí, sí están disponibles, ¿no? Bueno, aquí una pequeña fotografía de un día, ¿no? Estos son datos del SENACE, ¿no? Que es el operador del sistema en México, ¿no? Y como podemos ver, lo gris es la generación convencional, esto incluye todo, menos la eólica y solar. Y aquí vemos en este día, por ejemplo, vemos que la eólica es prácticamente una banda constante. No todos los días es totalmente constante, pero varía muy poco y genera todo el día, ¿no? A diferencia del solar, pues que obviamente no más genera durante el día. Pero vemos que aún la solar está básicamente constante desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde. Ya luego pues ya empieza a disminuir. Pero esta subida aquí y esta bajada la puedo predecir matemáticamente. Yo puedo decir al centavo cuándo va a subir, ¿no? Entonces no es una sorpresa. El operador del sistema sabe exactamente cuándo sale y puede programarse. Y eso es lo más importante en la administración de la red eléctrica, saberse programar. Y luego, ¿qué tanto varía? Aquí en México no hay datos de muy fina resolución públicos. Lo que se publica es la generación horaria, o sea, de hora tras hora, ¿no? Entonces aquí grafiqué no la generación, sino el cambio de la generación y de dos partes nada más. La generación total, que es aproximadamente la demanda, lo que requieren los usuarios, ¿no? Y la generación eólica. ¿Sí? Y como vemos, bueno, pues la variación, los cambios, ¿no? Positivos y negativos, por eso tiene doble polaridad, ¿no? El eje. Los cambios en la demanda son mucho más grandes que los cambios en la generación eólica, ¿sí?
Y como una cosa no depende de la otra, no tienen una correlación, entonces significa que se tiene que sumar cuadráticamente, ¿no? Como la ley de Pitágoras, y esto hace que la contribución del término pequeño es todavía mucho más pequeña, porque tengo que tomar el cuadrado primero antes de sumarlo, ¿no? Bueno, ya para no hacer cuento muy largo, ¿no? Si tuvieras solamente la parte eólica, o sea, si no hubiera fotovoltaica, la variabilidad de la demanda restante, ¿no? Sería un 1.4% más grande que la demanda original, o sea, 1.4%, ¿no? Es muy pequeño, ¿no? Si fuera solamente la fotovoltaica, hasta estaría disminuyendo un poco, ¿sí? Y con los dos juntos, básicamente tenemos la misma variabilidad en la demanda neta, ¿no? que en ausencia de la generación renovable, ¿no? Esto, por supuesto, puede cambiar si tenemos una penetración mucho más alta, ¿no? Esto es para 8% de participación, ¿no? Si tuviéramos 30, 40, este efecto sería más grande, ¿no? Pero en la actualidad, básicamente, la variabilidad de la generación renovable no tiene casi ningún impacto sobre el sistema eléctrico, ¿no? Rápidamente sobre el pronóstico. El estado de arte en los pronósticos ya está bastante avanzado, ¿no? Aquí ven ejemplos. La curva negra es la generación solar de verdad en un horizonte de 4 días, ¿no? Y vemos que el pronóstico es la curva, la roja continua, ¿no? Entonces, como vemos que sí está muy cerca, ¿no? De la producción de verdad, color rosa es el margen, son los márgenes de error, el intervalo de confianza, ¿no? Para la parte eólica es similar, ¿no? Lo que se hace, básicamente se hacen una serie de corridas que llaman corridas de ensamble, y luego ya se toma el promedio de este ensamble, ¿no? Y como vamos a ver también, 3, 4 días en adelante podemos predecir con una razonable certidumbre la generación, ¿no? Lo más importante es siempre un día en adelanto, porque esto es lo importante para el mercado eléctrico, ¿no? Y como vemos que aquí a 24 horas en adelanto podemos predecir bastante bien la generación, ¿no? Entonces, para el operador sistema no es una sorpresa, o no debería ser una sorpresa, cuánta generación eólica va a haber el próximo día. Y por último, este tema, ¿no? De las horas críticas, ¿no? El SENACE conoce las 100 horas críticas, y pues nos puede interesar, bueno, qué tanto produce las granjas eólicas en esa. Bueno, aquí nada más es las eólicas, son 5 plantas en las que yo he participado, por eso tenía la información a la mano, ¿no? Entonces, en promedio, producen del orden de 40 a 50% de su capacidad instalada, ¿no? Si la planta es de 100 megawatts, significa en promedio produce 50 megawatts, ¿verdad? Y nos podemos preguntar cuánto produce, no en general en todo el año, sino específicamente en las 100 horas críticas. Y resulta que este valor es igual o incluso mayor a la generación promedio, ¿no? Vemos aquí, esta planta produce 39% de su capacidad instalada en promedio, pero en las horas críticas produce 48%. ¿Sí? Entonces produce justamente cuando el sistema eléctrico, porque está batallando con los tantos aires acondicionados prendidos, toda la producción, las altas temperaturas, la energía eléctrica ahí está al pie del cañón. ¿Sí? Por lo menos estas 5 que le estoy enseñando aquí. Entonces, sí, la energía eólica puede contribuir a la confiabilidad del sistema. Esto es literalmente lo que significa confiabilidad. Generar cuando se requiera. Ninguna otra cosa. Muy bien, ya para irme un poco más rápido, el tema clave es, obviamente, México tiene que cumplir sus compromisos de mitigación del cambio climático, ¿no? Y México ha hecho algunos compromisos ante la conferencia de partes en París, en la COP21, ¿no? Pero pues los hemos estado incumpliendo desde el principio, pero en los últimos 2, 3 años con más razón, ¿no? Entonces voy a pasarme ahorita directamente a algunas preguntas que he recibido, y tal vez tengan algo que ver con las preguntas que ustedes quisieran hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, mejor me paro un momento y pregunto si no hay alguna duda que alguien del público aquí presente quiera hacer en este momento. Pueden poner sus preguntas en el chat o ya bien levantar la mano.
Y pues si no hay, mientras ponen preguntas, yo tengo una para usted, doctor. Adelante, por favor. Usted, o sea, bueno, México no está también en energías renovables y así, pero ¿cómo usted ve el futuro de México? Pues ya que, o sea, ¿cómo vamos a cumplir esos compromisos cuando la política está orientada hacia el petróleo? ¿Y usted cree que estas políticas públicas puedan evolucionar? Bueno, con el gobierno actual no. Eso está claro. El presidente ha sido muy tajante de considerar las energías renovables como su enemigo personal, que considera las empresas extranjeras que, y hago la aclaración, ¿no? Todas las plantas son de inversión extranjera. Para empezar, los desarrolladores de la mayoría de las plantas son nacionales, o sea, para hacer la aclaración, ¿no? Los propietarios de las tierras que reciben las regalías son nacionales, muchos de los proveedores de servicios y equipos son nacionales, ¿no? Pero sí, gran parte del capital, o sea, del dinero grande, viene del extranjero, no todo, digo, una de las plantas de las que me ha tocado participar viene de un fondo de inversión que es básicamente un fondo de pensiones, ¿no? O sea, básicamente donde que administran nuestros retiros aquí en México, ¿no? Es una empresa extranjera, ¿no? Entonces, además de que nadie prohíbe a Carlos Slim o a Salinas Pliego que invierten en estos espacios, ¿no? Y algunos de los grandes compañías mexicanas también han invertido en parques eólicos y solares, ¿no? Entonces, la decisión es totalmente política, ¿no? O sea, ahorita en los últimos años, pues las empresas se han podido defender porque la justicia todavía es independiente, pero también saben ustedes que ha habido una presión creciente por subyugar, ¿no? a la justicia, ¿no? Incluso acusaciones públicas de corrupción contra jueces que han resuelto en contra del gobierno, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente es una decisión política y las decisiones políticas, bueno, los cambios políticos se hacen en las urnas, en ninguna otra parte. Otra pregunta de YouTube Live, porque, ¿cómo se compara México con otros países en potencial de generación para crecer en energías renovables? México tiene un muy gran potencial y llevábamos una dinámica muy buena hasta el 2017, ¿no? Ya para el 2018 se canceló la subasta de energías limpias y pues donde ya empezó a tambalear la industria, ¿no? De hecho, México en algún tiempo ha captado gran parte de la inversión de muchas de las mayores plantas, desarrolladores de proyectos eólicos y solares en el mundo, ¿no? Sin embargo, pues ellos necesitan seguridad política de inversión. Pero el potencial técnico es grande. Sí tenemos algunos problemas que también son en su raíz políticos, porque necesitamos que la red de transmisión también crezca o se modernice, ¿no? Para empezar, hay parques eólicos y solares que están en zonas donde tradicionalmente no vive mucha gente, ¿no? Entonces, significa que ahí no hay corredores de transmisión o pocos, ¿no? Entonces, hay que hacer esos refuerzos, ¿no? Y si hubiera un clima favorable a las energías renovables, pues las inversiones se planearían adecuadamente, ¿no? Actualmente, básicamente ya no se invierte nada en transmisión y, bueno, muy poco, ¿no? Y lo que se invierte no favorece a las plantas renovables, ¿no? Y también se tiene prohibido a que las empresas privadas puedan a su vez invertir, ¿no? Entonces, ahí se tiene, pues, un doble candado, ¿no? Y pues ya, por el momento esas son las preguntas que hay. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, bueno, no mucho, pero bueno, aquí rápidamente hubo varias preguntas. Bueno, ustedes tienen o van a tener la presentación. Aquí viene el video y creo que es corto. A ver si, déjame ver si lo puedo activar. Si se deja, déjame ver si. No escucha sonido. ¿Tiene sonido? Ah, sí, no sé si podemos activar el sonido. Creo que se lo tienen que hacer ustedes en la. No, de ahí del panel de compartir, hay uno para compartir el sonido. Sí.
Perdón, sí. Gracias, sí. Recibe la energía limpia. Toda la energía limpia, tanto de CFE como de privado, Perdón, déjame ver si lo regreso aquí. No sé. que propone el presidente, le llamamos ley combustóleo. Imagina que cada uno de estos vasos es el sistema eléctrico. Actualmente, primero se recibe la energía limpia. Toda la energía limpia, tanto de CFE como de privados. Una vez que se recibió toda la energía limpia, se empiezan a recibir las plantas de ciclo combinado, que no son tan limpias, pero tampoco son tan sucias. Solamente al final, si es que se requiere, se reciben las plantas que queman combustóleo, las termoeléctricas. Esas termoeléctricas usan el combustóleo que sale del proceso de refinación y entonces tenemos lleno el sistema eléctrico. ¿Qué pasa si seguimos usando la ley como existe actualmente y además el gobierno la respeta? Pues tendríamos cada vez más energía limpia, tanto de privados como de CFE. Y al final solamente si se necesita, y para complementar, iremos usando los ciclos combinados poco a poco. Y entonces tendremos un sistema eléctrico bastante más limpio. El problema es que este gobierno necesita seguir refinando y para seguir refinando quiere usar el combustóleo. Entonces quiere cambiar la ley y se van a empezar a recibir las energías limpias, pero solamente se van a usar las de CFE, que son más o menos el 15% del sistema. Después se usarán los ciclos combinados, solamente los de CFE, y una vez que se hayan recibido todos estos, se van a recibir todas las termoeléctricas que, como decíamos, son los más contaminantes. Y al final, solamente si es que se necesita, se van a volver a usar las energías limpias de privados. ¿Cómo quieres tú tener tu planeta? ¿Como en el vaso del medio o como en el vaso de la izquierda? Por eso tenemos que pedir a los senadores que rechacen la ley combustóleo. Muchas gracias. Que propone el presidente. Sí, esto es Víctor Ramírez de Iniciativa Climática de México. Digo que de una manera simplificada trato de ilustrar, ¿no? Esta es la modificación reciente que se hizo a la ley de industria eléctrica. Esa modificación fue detenida por un juez federal y está suspendida, sin embargo, no de manera provisional, ¿no? Entonces, el juicio definitivo está por hacerse todavía. Pero bueno, más para ilustrar un poco cuáles son, digamos, los planes, cuál es la intención de este gobierno en conjunto con CFE, básicamente es cancelar, eso es parte de la ley, cancelar los permisos, llamados permisos legados, no tengo ahorita mucho tiempo para explicarlo, pero que buena parte de los proyectos eólicos y solares viejos, bueno, sobre todo eólicos, están en esos permisos legados, ¿no? Esto provocaría esta reducción en la capacidad disponible, luego se revisarían otros proyectos privados, ¿no? Y otros proyectos de la energía, posteriormente posteriores a la reforma eléctrica. Entonces, como podemos ver con esta secuencia, CFE hasta podría estar en condiciones de no poder cumplir la demanda, ¿no? O sea, tan solo de satisfacer la demanda requiere la participación de la iniciativa privada. Pero bueno, el impacto ambiental pues es mucho más grave, ¿no? Aquí viene una lista de los proyectos de autoabastecimiento principalmente eólicos, ¿no? Como comentaba, ¿no? Que se estarían cancelando y eso tendría como efecto inmediato que del 24% de energía limpia que tenemos actualmente, la meta para el 2024 oficial de México, el compromiso es de 35, por cierto, ¿no? Es para que nos ubiquemos, ¿no? Estamos ahorita en 24 y inmediatamente estaríamos bajando a menos del 19, ¿no? Pero peor tantito, por esta cuestión de redespacho que ilustró Víctor Ramírez en su video, aquí les quiero ahorrar los detalles, nos brincamos aquí a la conclusión, ¿no? Que tenemos un incremento del 27% que estimo aquí de incremento en emisiones de efectos de gases de invernadero, ¿no? Hice recientemente un estudio mucho más detallado y resulta algo muy, muy similar. Esa información se hizo llegar al equipo del encargado de Joe Biden para el cambio climático, el senador John Kerry. Entonces, los norteamericanos obviamente conocen esta situación, pero pues es una cuestión de política interna mexicana, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí hay varias preguntas, las pueden leer. Quisiera rápidamente, para concluir, atender unas preguntas que pues vienen ocasionalmente, que es, bueno, pues, ¿cómo se comparan los impactos ambientales de las energías renovables, ¿no? Porque, pues, la verdad es que no hay lonche gratis, ¿no? O sea, sería falso decir que una planta eólica no tiene ningún impacto ambiental de ningún tipo, ¿no? Obviamente tengo que construir los fierros, ¿no? Tengo que producir el acero, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, está muy claro y hay un montón de estudios al respecto, ¿no? O sea, esto no es información improvisada, ¿no? Que el impacto ambiental de las energías renovables es mucho menor, ¿no? Que las energías fósiles, ¿no? Incluso la ocupación de las tierras, ¿no? Porque a veces se genera la impresión, ¿no? Pues que las energías renovables ocupan mucho espacio, ¿no? En el caso de la solar, pues hay un punto, ¿no? Porque la solar, pues sí requiere mucha área, ¿no? Entonces, por eso no vamos a poner una planta solar en Yucatán, aunque aparentemente el gobierno actual quiere poner plantas solares en Yucatán para el Tren Maya. Pues es obviamente mala idea, ¿no? Porque tengo que deforestar bosque nativo, ¿no? Y eso es una mala idea, pero tenemos suficientes áreas desérticas en México donde está el mejor recurso solar para no tener que realizar este impacto, ¿no? Y bueno, aquí esto es una gráfica muy ocupada, como dicen los gringos, ¿no? Que viene un poco los indicadores ambientales de diferentes tecnologías. Lo pueden leer con detenimiento en la versión PDF de la presentación, pero vemos que tanto en emisiones como en el consumo de materiales, las energías renovables tienen un impacto favorable. En los materiales hay una tendencia hacia el incremento, porque pues sí, se ocupa cobre, se ocupa acero. Sin embargo, el impacto es relativamente modesto comparado con otros usos, ¿no? Una pregunta que sale a veces, ¿no? Pues, ¿qué pasa con las aspas de los aerogeneradores, ¿no? Y de repente, pues, la realidad es que actualmente está apenas empezando el desechamiento, ¿no? De las aspas. Entonces, hasta ahorita se han depositado en reinos sanitarios, ¿no? Bueno, en especiales, ¿no? Y bueno, eso es obviamente la perfecta excusa para los enemigos de las energías renovables para denunciar un problema ambiental, ¿no? Y bueno, definitivamente no es satisfactorio, ¿no? Que una tecnología limpia no tenga un ciclo cerrado, ¿no? Digo, ninguna otra lo tiene, pero queremos ser mejores, ¿no? Que las energías sucias, ¿no? Entonces, ya se está trabajando, se tienen varias técnicas, pero con el reciclaje, pues siempre el problema es uno no quiere que el impacto ambiental resultante del reciclaje sea mayor que simplemente dejar las palas ahora en un lugar, ¿no? Entonces, si uno deposita las palas en sí, son sumamente inertes, o sea, no pasa nada, no hay lixiviaciones, no hay contaminación en el ambiente, pero conceptualmente no es satisfactorio, ¿no? Y en la medida que hacemos la transición energética, por supuesto, necesitamos llegar a aspas que sean reciclables, ¿no? Todo además de un aerogenerador es prácticamente reciclable. Las aspas que representan una parte relativamente pequeña, el 15% más o menos, 10-15% hasta actualmente no son reciclables, ¿no? Pero bueno, aquí viene un poco más de información, pero también para ponernos en contexto, ¿no? En toda Europa, los materiales compuestos, ¿no? Representan 1 millón de toneladas de basura al año, de los cuales el 20% corresponde a aspas, ¿no? Para compararnos un poco, la basura municipal en Monterrey son 2 millones, tan solo de Monterrey, ¿no? Son 2 millones de toneladas al año, ¿no? De lo cual no se recicla casi nada, ¿no? Entonces, sí, es un problema, sí, es un problema, pero hay que ponerlo en contexto, ¿no? O sea, esto es una muy pequeña fracción de la basura municipal que produce en Monterrey, lo que representan las aspas de generadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un poquito más de información. Creo que ya no tenemos mucho tiempo. Aquí Arturo mencionó el libro, por si alguien tiene interés en saber un poco más. Esto no es sobre México específicamente, tiene algunos capítulos con un contexto mexicano, sino pues trata de educar al lector un poco sobre todos estos temas, ¿no? Que hay que entender, que no son todos son técnicos, otros son económicos, que tienen que ver con mercados, políticos, etcétera, ¿no? De cómo hacer esa transformación, ¿no? Muy bien, creo que con eso se me acabó el tiempo, entonces podemos pasar a las preguntas que hay todavía. Aquí tenemos
Pues sí, yo creo que ya vamos cerrando, pero pues hay una pregunta. Si tienen los demás alguna pregunta, la pueden poner en el chat o levantar la mano. Y la pregunta que pues ahorita está en el chat es de Bárbara Puente, que pregunta, para aumentar el uso de energías limpias, ¿qué tan dependientes seríamos de empresas extranjeras? ¿O se podrían utilizar recursos y tecnologías nacionales? Bueno, muchas de las cosas se pueden hacer aquí y ya están, aspas y torres se están fabricando ya en el país y es importante que se haga, ¿no? Porque pues, la verdad es que las grandes fuentes de empleo pues están en fabricación, en instalación, ¿no? En mantenimiento, ¿no? En donde puede ocupar mucha gente, ¿no? Entonces, sí hay que atraer, digo, hay empresas ya instaladas, pero obviamente se está volviendo complicado con el contexto político actual, ¿no? En cuanto a la tecnología original, porque una cosa es que yo fabrique todos los componentes, otra es que yo cobre por mi patente, ¿no? O sea, manufacturero original. En México sí se ha trabajado en varias cosas, de hecho se ha trabajado en un aerogenerador ya por algunos años y se tiene, me tocó tener un poquito de contacto con ese grupo, pero pues ahorita está parado, ¿no? No se está dando seguimiento, ¿no? Entonces no se ven tampoco impulsos, ¿no? Para que a partir de ese prototipo se vaya a desarrollar una empresa nacional, ¿no? Otro tema que está avanzado es el uso de la solar térmica de concentración, ¿no? Ahí tenemos una muy buena trayectoria en investigación y desarrollo tecnológico. Esa todavía es bastante más cara que la fotovoltaica, pero tiene la ventaja que tiene almacenamiento incluida, ¿verdad? Entonces, incluido. Entonces, eso sería una ventaja. Y bueno, si realmente uno quiere tomar en serio, ¿no? La idea de la industria nacional, uno podría apostarle, ¿no? Tal vez hasta darle ciertas ventajas, ¿no? De hacer una convocatoria especial para plantas concentradoras con tecnología nacional, ¿no? Sería posible. Entonces, sí hay algunos nichos donde incluso del punto de vista tecnológico podríamos competir, pero pues ahorita los fondos de investigación y desarrollo tecnológico se han reducido dramáticamente, ¿no? Son muy pequeños, ¿no? Entonces, de hecho, yo comenté ahorita que había tenido contacto con el equipo que desarrolló el aerogenerador grande. Estuve en el CEMIA eólico, el Centro Mexicano para la Innovación de Energía Eólica, uno de 6, 7 centros sobre innovación en tecnología, ¿verdad? Hubo en el solar también, en geotermia y otras cosas, ¿no? Y todos estos están cerrados ahora, ¿no? Se había invertido una buena cantidad de dinero en desarrollar tecnología propia, ¿no? Y en la solar probablemente era la más fácil, se tiene una gran tradición en México, ¿no? En la geotérmica probablemente también, ¿no? Pero está todo parado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, acaban de poner otra. Voy. ¿Qué pregunta Edgar Hernández? ¿Qué piensa de la llamada energía nuclear, que en algunos artículos la consideran que contamina menos que las energías renovables? ¿Cree que en México estemos listos para generar este tipo de energía? Bueno, que la energía nuclear contamine menos que la renovable es muy cuestionable, ¿no? Para empezar, la energía nuclear deja una herencia radiactiva por miles, si no millones de años, ¿no? Entonces, eso no tenemos ni siquiera forma de cuantificar esto, ¿no? O sea, de traducir esto a acciones humanas, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hay una tecnología nuclear que yo conozca que deje de producir esos residuos de muy larga vida, ¿no? Sí hay mucho auge ahora sobre bueno, relativamente hablando, ¿no? Sobre los reactores pequeños y los reactores de cuarta generación, pero todos son conceptos de investigación, ¿no? Y desarrollo tecnológico, no hay nada comercial. El que ha hecho mucho ruido pues, es Bill Gates, ¿no? Y bueno, algunos de ustedes tendrán su libro, ¿no? Él pues tiene su propia compañía de energía nuclear, ¿no? Y promete ahí varias cosas, pero no he visto, la información pública, publicada sobre incluso esta tecnología es muy escueta, entonces realmente es muy difícil saber qué realmente hace. Entonces es uno de los reactores de cuarta generación, pero yo no he visto que resuelva los problemas principales y los enumero rápidamente. No producción de plutonio. Plutonio es el principal insumo para hacer bombas atómicas, ¿verdad? Si te producimos plutonio en abundancia, ahora ya no solamente Irán y Pakistán y
Bueno, ellos ya tienen la bomba atómica, se van a aspirar a tener la bomba, sino cualquier warlord de África que va a querer tener una bomba atómica, ¿no? Entonces, la no proliferación de las armas nucleares es sumamente crítica, ¿no? O sea, nos olvidamos de repente que las armas nucleares siguen consistiendo en una amenaza permanente que pende sobre nuestras cabezas. Entonces, es sumamente importante reducir el arsenal de armas nucleares y no dejar que otros dictadores chiquitos entren en la jugada, ¿no? O terroristas, ¿no? Entonces, hasta ahorita no he visto ninguna propuesta que evite que se produzca plutonio, ¿no? La otra es seguridad intrínseca, ¿no? Ustedes recuerdan que no solamente Chernobyl, que fueron condiciones un poco particulares, sino hasta en Fukushima, que tiene una tecnología nuclear muy similar a la de Laguna Verde, pudo ocurrir un desastre de tamaño mayor, ¿verdad? Entonces necesitamos la tecnología que queramos instalar, que quisiéramos instalar en un futuro, debe ser a prueba de error humano, ¿sí? O sea, no importa qué tipo de negligencia cometa el equipo operativo, falta de inversión, falta de mantenimiento, lo que fuera, no debe de poder generar un accidente de mayor tamaño, ¿no? Y el último es, pues sí, encontrar una solución para la disposición final de los desechos, ¿no? Y como comentaba, el plutonio y otros transuranios tienen efectividad, para llamarlo así, por hasta millones de años. Los elementos de fisión solamente por unos 1000 años, pero sigue siendo pues un tiempo muy, muy largo, ¿no? Entonces, hasta ahorita no he visto alguna propuesta que convierta esos residuos en productos de corta vida, ¿no? Que no deje una herencia para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, yo estoy muy interesado en conocer propuestas alternativas, pero hasta ahorita no he visto que alguien realmente, o sea, resuelven cosas menores, pero no resuelven realmente estos grandes asuntos, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Probst. Y pues bueno, al doctor Probst, quiero mencionar, creo que eres director, ¿verdad?, de la maestría en ciencias que se Sí, muestra en pantalla. aproveché para hacer el comercial, ¿no? Para si alguien en el Ok. futuro quiere hacer una maestría o tiene un hermano, una hermana que ya se está graduando, aquí hay una opción. Muy padre. Para los que tienen interés en investigación, ¿no? Los admitidos reciben beca del 100% del TEC, que es creo que la única beca de 100% que damos, ¿no? Pero tienen que comprobar que son muy buenos para la investigación, ¿no? Pues ahí está la invitación y pues precisamente resolver y hacer propuestas a todos estos temas que nos has compartido hoy. La verdad, te quiero agradecer mucho tu tiempo, la disposición y pues bueno, siempre toda esta información fresca, validada, bastante acertada e imparcial, creo que es muy importante para fortalecer y formar el criterio no nada más de futuros ciudadanos, sino de la ciudadanía en general. Pues la verdad, muchas gracias. Pues esta es tu casa, doctor Probst, y estemos en Gracias. contacto para esto. Y gracias en nombre también de todos los muchachos que estuvieron aquí. Fer, no sé si quieres cerrar adelante. Pues sí, igual agradecerle a usted, doctor, muchísimas gracias por esta plática. A mí se me hizo muy interesante y completa. Y también agradecer a todos los que estuvieron hoy con nosotros acompañándonos. Espero les haya gustado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Toda la orden para cualquier duda que surja, ¿no? ¿No? Bueno, me tengo que desconectar porque tengo otra llamada, ¿no? Que la pase muy bien y pues espero que sigamos en contacto, ¿no? Gracias, muchos saludos. Hasta luego, ¿no? Muchas gracias. ¿Podrían mandar el link de la encuesta otra vez? Perdón. Claro. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Bye. Gracias.